Buenos días. Buenos días a todos. Estamos en este congreso de AMPAC, el último día, pero nos encontramos en la mesa 47 con tres jóvenes profesionales de la salud mental, de la psicología, desde su posición teórica y clínica, que es la psicología. Los tres son personas muy bien preparadas, tanto teórica como en la práctica clínica, y me parece que será una mañana muy ilustrativa para nosotros, los que participamos como público en este congreso. Iniciaríamos con la doctora María Cristina Ortega, que es docente de la Universidad Autónoma de Querétaro y doctora en Psicología y Educación por la Universidad Autónoma de esta misma universidad. Es investigadora de tiempo completo de la misma. Es también autora de libros como Introducción al Sadismo Superyoico. Ese título ya nos impresiona. Si imaginamos un superyo kleiniano de esos persecutorios implacables. Y otro es Más allá del diván, que es precisamente el tema de su ponencia el día de hoy, que es el psicoanálisis más allá del diván. Escuchamos, Cristina Ortega. Doctora, por favor. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos, a todas, a todes. Buenos días, Alfredo Alcántara. Gracias por esta presentación y por la invitación de AMPAC a este evento tan especial y tan distinto, pero tan apropiado para nuestra época, para nuestro momento histórico pandémico. Y también pues buenos días a María José, que nos estuvo ahí auxiliando, y a Carlos, que está también por acá. Y como siempre, un gusto saludar a mis compañeros que hace mucho que no veo, al doctor Pablo Pérez y al maestro Isaí Soto, que me da muchísimo gusto verlos, aunque sea en pantalla. No me los he podido ni encontrar por casualidad en la facultad cuando he llegado a ir, pero bueno, pues acá los puedo ver. Y finalmente, nosotros habíamos tratado ya de estar en otras ocasiones juntos para dialogar. De alguna u otra manera se habían truncado esas opciones. Una de estas era este congreso, justamente que íbamos a estar en Guadalajara, los tres, en esta mesa. Finalmente se da de esta manera. Y en otras ocasiones, bueno, con el maestro Isaí, ya habíamos pactado hace 2 años estar en la presentación justo del libro, Más allá del diván, el psicoanálisis hoy. Les voy a mostrar aquí la imagen. Es este libro que nos convocó hace 2 años a la presentación. El maestro Isaí tuvo, bueno, más bien yo tuve la fortuna de que presentara el libro, pero yo no estuve en la presentación, no pude llegar, no me fue posible en esa ocasión. Bueno, ahora ya estamos juntos acá y voy a platicarles un poco de este libro que en realidad no es autoría totalmente mía, sino que es un trabajo de investigación de un grupo de alumnos que participaron en los llamados Veranos de la Ciencia por 3 años, o sea, 3 generaciones de este grupo de alumnos, de diferentes alumnos que estuvieron participando en esta investigación. Que bueno, al final cristalizó en este texto, que el objetivo del texto era, o es, de la investigación en general, problematizar sobre la pertinencia del psicoanálisis hoy en día, a partir de revisar algunas de las propuestas de trabajo de algunos clínicos con orientación psicoanalítica ante los malestares actuales en México. Ahora ya el texto creo que quedaría un poquito atrasado, porque justo ahora la pandemia pues ha movido un poco más la situación, pero bueno, ya veíamos algunas modificaciones, algunas cosas que estaban cambiando en nuestro país. La inquietud por realizar esta investigación surgió a partir de la insistencia en realizar la reestructuración curricular de la licenciatura en Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro.
Esta reestructuración comenzó ya hace bastantes años. Pablo y Isaí yo creo que se acuerdan. ¿Cuántos años tenemos en esto? Unos 8 años, más o menos. Entonces ya tenemos bastante tiempo discutiendo en esto. No se ha concluido del todo. En el área, sobre todo en el área clínica, se realizó ya el trabajo, ya estaba terminado, pero bueno, por ahí tenemos todavía inconveniencias. Pero la intención de la reestructuración del programa, como ustedes sabrán, o si no, se los platico, en la Universidad Autónoma de Querétaro tenemos una tradición de un poquito más de 50 años con el enfoque psicoanalítico en los estudios de psicología. Y en el país hay pocas universidades públicas que tienen este enfoque. Estará la Autónoma de Zacatecas, la Universidad Juárez del Estado de Durango estaba en un tiempo con el enfoque psicoanalítico, ya lo modificaron, la Universidad de Aguascalientes, Autónoma de Aguascalientes, y en la UNAM hay también, por supuesto, hay algunos psicoanalistas trabajando, no en psicología, sí en filosofía, y en la UAM también algunas áreas, ¿no? Pero como un programa formal de tanta tradición, pues tiene en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la Facultad de Psicología, todo ese tiempo. Entonces, al presentarse esta solicitud de reestructuración, por supuesto, el área clínica, que es donde está esta corriente psicoanalítica inmersa, pues empieza a trabajar presentando foros sobre la pertinencia o no de conservar el psicoanálisis dentro del programa de estudios. Preguntarse si era actual, si funcionaba, si los problemas actuales podían ser propicios para la intervención desde el enfoque psicoanalítico y, bueno, pensando que podría ser que el psicoanálisis no tuviera las respuestas o la forma de abordarlas. Entonces, para esta investigación se eligieron durante un periodo determinado de meses, fueron unos 6 meses aproximadamente, a algunos clínicos con orientación psicoanalítica para preguntarles sobre los problemas actuales, cuáles eran los que se escuchaban en los consultorios y de qué manera la clínica psicoanalítica abordaba estas problemáticas, si había hecho alguna transformación en su forma de intervención, en su forma de escucha, si había implicado o innovado técnicas específicas o si era la misma propuesta de Freud. Independientemente de lo que nos respondieron los clínicos, es evidente, pues, al leer el periódico, las redes sociales, que el malestar en la cultura actual persiste, que estamos inmersos en la inseguridad, en la violencia, en la desigualdad socioeconómica, en noticias de abusos de poder, de bullying, de desaparecidos, de feminicidios, de injusticia. Es decir, todas estas son formas de manifestación de la situación del día a día de aquellos que demandan la escucha de los analistas. Es lo que viven en carne propia. Y ahora tendríamos que agregar todas estas crisis de pánico, de angustia por el COVID, ¿no? O la resolución de los duelos ante una situación tan distinta como ahora, que, bueno, ya no puedes acompañar a tus enfermos en el hospital, tampoco puedes hacerles un velorio, no puedes ni siquiera tener los restos, bueno, el cuerpo como tal de tu pariente que ha fallecido de COVID, solo te entregan cenizas y no inmediatamente. Entonces, bueno, todos estos malestares han ido presentándose. Y entonces, ¿qué hace el psicoanálisis? ¿Qué es? Pero antes de esto tendríamos que habernos preguntado quiénes pueden llamarse psicoanalistas. Por eso, nosotros decidimos resolver y no nombrar como los psicoanalistas entrevistados, sino clínicos con práctica orientada psicoanalíticamente, para no meternos en el conflicto de quiénes se podían llamar psicoanalistas y quiénes no, porque era un asunto como más moral o moralino, por así decirlo, y entonces solo decidimos definirlo como los clínicos con práctica orientada psicoanalíticamente y que fueran contemporáneos, que estuvieran en México en ese momento y que pudieran poner en tensión la propuesta psicoanalítica. Freud afirmó que se es psicoanalista solamente
cuando se admite la existencia de procesos inconscientes, el reconocimiento de la resistencia y de la represión, la importancia de la sexualidad y el complejo de Edipo. Esos son como los 5 pilares que mencionó Freud en alguno de sus textos, como para decir, bueno, quién sí es psicoanalista y quién es no. Pero bueno, entendamos que el momento de Freud para hablar de esto, pues era distinto, ¿no? Estas nociones se pueden observar en los temas que están presentes en los entrevistados como clínicos. Sin embargo, bueno, como les decía, no nos corresponde acentuar si son o no psicoanalistas, dado que la condición para denominarse psicoanalista actualmente pasa por una amplia discusión que no es prioridad de esta investigación. Podemos pensar que no hay un solo psicoanálisis, sino muchos, y que las formas en que alguien se coloca en ese lugar pasa por decisiones con respecto a dónde se forma, y de ahí a las pautas que cada institución formadora propone para que alguien pueda nombrarse psicoanalista. Así tenemos desde las posturas clásicas hasta los más modernos o lacanianas, donde cada uno se asume psicoanalista de acuerdo al propio deseo o a lo que el analizante reconocerá como trabajo analítico o no. Bueno, el grupo de clínicos entrevistados fueron Carlos Varela Nájera, que está en el norte del país, Viviana Berger, Alfredo Flores, que está totalmente en el sur del país, Gwendolyn Valencia, Victoria Fénix, José Eduardo Tapan, Néstor Braunstein, Francisco Landa, Luis Tamayo, Antonio Bello y Rosario Acebey. Todos ellos fueron elegidos por la disposición a ser entrevistados o porque nos donaron algún texto completo, o bien nos proporcionaron sus textos, varios de sus textos, donde hablan del tema convocado, y entonces de ahí hicimos alguna síntesis de sus propuestas. Algunos de ellos tienen propuestas bien diversas respecto a la forma de abordar, es decir, dejan el consultorio y el diván a un lado, trabajan con grupos. Algunos otros lo que hacen es modificar o tratar de actualizarse, pero desde su elaboración teórica, y otros lo que nos muestran es pues, la mirada específica del psicoanálisis ante las problemáticas actuales. Las respuestas otorgadas por ellos con respecto a las 2 preguntas que directamente se les hicieron, las 2 preguntas son, ¿cuáles son las problemáticas actuales que escuchan en su consulta y de qué forma las abordan? Todas las respuestas se organizaron en categorías, se pudieron reconocer las problemáticas más frecuentes, los factores a los que hacían referencia como lo que contribuye a estas problemáticas, sus propuestas de intervención y las nociones teóricas principales que utilizan. Esto como para tratar de encontrar las coincidencias teóricas entre ellos. Bueno, voy a adelantar para no comerme el tiempo en mi texto. Bueno, respecto a qué es el psicoanálisis, asunto también conflictivo, puede ser pensado como un método de investigación de procesos anímicos, aunque también se considera como una psicología, entre comillas, en tanto plantea una forma de ver la vida psíquica. El psicoanálisis llega a ser una forma terapéutica y también un intento de esquema filosófico. Con mayor precisión, el psicoanálisis es una disciplina relativamente joven, pues es en 1896 que Freud utiliza por vez primera la palabra psicoanálisis en su texto La herencia y la etiología de la neurosis. Desde que Freud da cuenta del padecer de su época con sus pacientes histéricas, abriendo la posibilidad de un entendimiento distinto del síntoma del dolor que aqueja a sus pacientes. El método psicoanalítico fue una resistencia al conocimiento imperante de su época, a saber, el neurológico psiquiátrico, que repercutía por ende en la clínica. En la clase del 28 de noviembre del 73, Michel Foucault explica cómo el psicoanálisis se impone a la fuerza al poder psiquiátrico, pues el psicoanálisis no respondía al juego de la verdad y mentira en el síntoma frente a las simuladoras, sin pretender ser dueño de la verdad como lo hacía la psiquiatría, estableciendo así una primera línea de defensa ante la cuestión de lo verdadero de la locura. A partir de la escucha de estas mujeres, Freud comenzó a desentrañar la dimensión de lo inconsciente, y es a partir de entonces que marca un hito, un antes y después en el campo psi. Es importante reconocer que el psicoanálisis va más allá de Freud. Él lo funda e hizo posibles un cierto número de diferencias respecto a sus textos, a sus conceptos, a sus hipótesis
que dependen todas del propio discurso psicoanalítico. Conforme avanza Freud en sus descubrimientos, el mundo comienza a interesarse en el psicoanálisis. Se le pide que imparta conferencias e ilustre a los alumnos que solicitan una respuesta o explicación ante los preceptos freudianos, ya que en el contexto histórico en que se encuentran dichos preceptos, la manera de concebirlos estaba atravesada por una carga moral muy grande. Incluso Lacan plantea que el psicoanálisis llega a ser un síntoma, formando parte de ese malestar en la cultura del que llegó a hablar Freud. Bueno, tras la revisión de las entrevistas proporcionadas por los distintos profesionistas que fueron interrogados con las preguntas mencionadas anteriormente, se puede dar cuenta del modo de hacer clínica en la actualidad, así como de los temas que se conciben. Las respuestas son diversas y enriquecedoras, dando cuenta del tipo de formación de los pacientes o analizantes que reciben y la forma de ver al México contemporáneo de cada uno de estos analistas. A partir de la mirada de estos clínicos, que tienen una base teórica psicoanalítica, es posible concluir que las problemáticas que hoy se presentan en los seres humanos responden a distintos factores que son estructurantes para los sujetos, diferentes a los que nos planteaban Freud y Lacan. Estos factores son principalmente referentes a la época que nos ofrecen la perspectiva de ciertos cambios, como la débil instauración de la ley, a lo que los clínicos entrevistados llamaron la caída del nombre del padre, y con ella una posible desimbolización en los sujetos, la cual permite un exceso de goce. Ya el goce es excesivo, pero así fue nombrado por los entrevistados. Presente en nuestra sociedad actual. Bueno, como les decía, el goce en sí mismo es un exceso y lo que tiene el sujeto, consideremos el discurso del amo, es el plus de gozar. Estos elementos subjetivantes en la estructura psíquica de las personas permiten nuevas formas de vida, de convivencia social y sobre todo distintas formas de simbolización psíquica que a la luz de las nuevas miradas psicoanalíticas posibilitan también distintas formas de nombrar las problemáticas que se presentan, las cuales finalmente aluden a las diferentes manifestaciones sintomáticas. Dentro de lo realizado en la investigación, se pudo tener un acercamiento a las nuevas formas de intervención que se presentan en la actualidad en México y cómo se ve el psicoanálisis hoy en día, ya que existen psicoanalistas que siguen conservando la forma de intervención clásica, considerando que las nuevas patologías solo se dan por las palabras que se usan para nombrarlas, y que tales problemas han existido desde siempre, siendo la escucha analítica el método a utilizar en estos casos. En ese sentido, vemos una población dividida en cuanto al trabajo clínico realizado hoy en día, pues las intervenciones novedosas giran en cuanto a lo grupal, como una forma más que como algo de fondo en el método para conseguir la modificación en cuanto a las problemáticas que se atienden en la actualidad. Por ejemplo, la clínica del lazo social, que es trabajo en grupos, lo que hace es promover una relación de transferencia en el ámbito institucional educativo, que permite una simbolización en niños para que puedan hacer lazos sociales. El trabajo del HINGAP, que también implica trabajo en grupos de niños y otro grupo de padres. Con los resultados obtenidos se puede observar, por un lado, las nuevas formas de pensar a la clínica frente a las patologías de la actualidad y con ello nuevas formas de intervención. Los clínicos entrevistados respetan el método, aunque esto no significa que tengan que proceder de la misma manera en todos los casos. Recordemos que Freud propone, y lo aprendimos de él, que existe el caso por caso, ¿verdad? Entonces, ¿será acaso que tendrá la misma suerte que otras disciplinas del campo psi, el psicoanálisis? ¿Se pretenderá la universalización del saber analítico para que tengan repercusiones en otros campos, tal como es el caso de la psiquiatría? Y bueno, voy a ir cerrando porque ya creo que ya me voy a pasar de tiempo. La última pregunta que respondo en el texto, o que más bien intento problematizar, es ¿cuál sería el futuro del psicoanálisis? Podríamos aventurarnos por la renovación constante del analista, de lectura crítica de los textos clásicos y contemporáneos, dar la pauta al diálogo con otras disciplinas, de estar abiertos a la clínica y no argumentar que son resistencias del analizante, estudiar y hacer psicoanálisis estando a la altura de la época, responder lo que a gritos se nos pide escuchar, atender el dolor propio y del otro, y la comprensión de la dimensión ética y profesional que el devenir psicoanalista implica. La pertinencia del psicoanálisis hoy en día está justificada ampliamente por el malestar que prevalece, con los mismos o distintos nombres,
El psicoanálisis tiene mucho aún que decir y aún más cosas que escuchar. Bueno, y hasta ahí sería mi participación. Muchas gracias. Su micro. Sí. Sí, decía que muchas gracias, que nos ha ofrecido Cristina un amplio panorama de lo que es la praxis psicoanalítica en la actualidad. Ya no se ven capillas cerradas con sus fieles y la selección estricta de pacientes, sino que vemos una amplia diversidad, tanto en el enfoque teórico como en la forma de las praxis. Y eso me parece enriquecedor, porque las sociedades en la actualidad son muy complejas y las demandas por el malestar en la cultura, como lo dijo Freud, pues se acentúa por diversos motivos que ya conocemos y padecemos de alguna forma. Gracias, Cristina. Pablo, escuchamos al doctor Pablo Pérez, que es doctor en psicología clínica por la Universidad de Long Island. Es especialista en enfermedades severas, enfermedades mentales, se entiende. Por lo tanto, ha trabajado en instituciones clínicas como la Ayo Long y el Hospital Psiquiátrico de Bellevue, Nueva York. Actualmente se encarga de las centrales de servicio en la comunidad de la Universidad Autónoma de Querétaro, lo cual ya entiendo que es una atención tanto a población estudiantil como docentes y tal vez administrativos, también como alguna vez yo lo tuve en la UNAM. Es un trabajo interesante el contacto con la problemática juvenil y pues con los docentes y sus variantes de padecer. El doctor Pablo Pérez es docente, investigador y supervisor adscrito a la Facultad de Psicología y coordinador de programas municipales y estatales de salud mental escolar. La tarea que lleva no es sencilla y me parece que sus aportaciones teóricas deben ser sumamente interesantes. Por lo tanto, lo vamos a escuchar con el trabajo Las inflexiones epistemológicas actuales en psicoanálisis. Ese tema pues nos induce ya a una atención precisa hacia la filosofía básica del quehacer y de la teoría psicoanalítica. Adelante, Pablo, por favor. Muchas gracias. Como decía la doctora Cris y amiga, es realmente un gusto estar aquí en el Congreso de AMPA y además justamente compartiendo con ella y con Isaí una mesa como habíamos planteado ya hace más de un año y finalmente se nos da, aunque sea virtualmente. Voy a dar lectura a la ponencia para justamente tratar de mantenerme dentro de los límites del tiempo establecido. Como recién se anotó, he titulado la ponencia Las inflexiones epistemológicas actuales en psicoanálisis, y me gustaría comenzar con un epígrafe de José Perrés, quien fuera un psicoanalista que residió en México por tanto tiempo, y que dice que el psicoanálisis no puede permanecer dentro de la cientificidad más que manteniéndose en una posición insostenible, contradictoria, en una oscilación perpetua entre la empiria y la teoría, la realidad y el fantasma, la duda y la creencia, la repetición y el cambio. Empiezo a darle lectura a la ponencia. Si se ha propuesto partir de una reflexión en torno al psicoanálisis en su contemporaneidad, la del siglo XXI, es porque con ello se propone también que se trata de reflexionar en torno a las posibles modificaciones, y no necesariamente progresos, de la teoría inaugurada por Freud hace más de un siglo. Se delatan así las intenciones desde el comienzo. El propósito reside en formular a lo psicoanalítico en tanto movimiento, que es tanto cronológico como contextual y por ende un artefacto histórico y cultural. ¿Y de qué otra forma habría de plantearse?
Sería un descuido, además, pensar tan solo en los cambios en el psicoanálisis como posteriores a Freud, si éste recibió importantes modificaciones tempranas y recurrentes a su edificio teórico por su mismo creador. Desde el abandono de la teoría de la seducción se podrían plantear una serie de extravíos, como diría Laplanche, que durante la cerca de 4 décadas de elaboración por el mismo Freud fueron consideradas por él mismo progresiones cimentadas en la clínica y en constante análisis conceptual, pero a las que habríamos de agregar la inevitable naturaleza personal de su creador, como sucede, por cierto, o como indica Perres, en cualquier proceso epistémico. A pesar de la ortodoxia practicada en diversos institutos psicoanalíticos, lo freudiano nunca fue único ni para el mismo Freud, quien oscilaba entre considerar e incorporar a sus teorías las propuestas de un grupo por una parte, y por otra intentaba cerrar filas y romper lazos con aquellos que se resistían a aceptar sus principales propuestas. Y así el creador del movimiento en torno al cual habremos de reflexionar conocía bien que el oro puro, como le llamaba, del psicoanálisis, habría de ceder a las tonalidades cobrizas que la historia y la temporalidad habrían de traer consigo. La reflexión en torno al movimiento epistémico de lo psicoanalítico haría bien en partir de las consideraciones futuristas del mismo Freud. Como lo hizo él en 1919, el investigador planteaba en tono progresista y desde una postura aparentemente accesible, que el psicoanálisis estaría siempre abierto y abro cita, todas aquellas modificaciones que puedan significar un progreso, cierro cita. El psicoanálisis durante la vida del creador presentó diversos cambios que, sin embargo, complicadamente podrían pensarse siempre como progresos, sino más bien como movimientos. Un movimiento contemporáneo en el campo psicoanalítico reside en legitimar aquello que la teoría psicoanalítica ha propuesto desde hace ya unas décadas. Se trata probablemente de un remanente significativo del psicoanálisis de la modernidad. Por ende, dicha posición es tan solo aparente, ya que desde su creación el psicoanálisis se ha interesado en conocer si un método o técnica produce los efectos que se dispone a crear. Se abordarán dos de sus principales al respecto. Uno indaga respecto a la evidencia de la posible eficacia del psicoanálisis para crear en aquellos que asisten a una intervención psicoterapéutica, y otro que ha encontrado en la neurología, aquella que el mismo creador del psicoanálisis estudió, un aliado para corroborar algunas de las propuestas psicoanalíticas originales. Por su parte, influenciados por una tendencia empirista renovada, la búsqueda por la eficacia de tratamientos psicoterapéuticos ha marcado una tendencia sensible en el desarrollo y uso de intervenciones psicológicas. Dicho movimiento ha destacado la temática de los aspectos terapéuticos o no del método psicoanalítico. ¿Es la meta del psicoanálisis curar? El mismo Freud consideró en innumerables ocasiones el psicoanálisis como una forma de tratamiento que buscaba la cura, incluso como una de las tres principales acepciones del vocablo psicoanálisis. Sin embargo, el distingo entre psicoanálisis y psicoterapia psicoanalítica ha acentuado el debate en torno a las metas terapéuticas o no del psicoanálisis. El asunto es relevante en tanto la reducción sintomática presenta el principal indicador de efectividad en las investigaciones de psicoterapia y la dimensión primordial de la definición de cura. El debate al respecto reside de manera primordial en sugerir, con base a la apertura en que el método psicoanalítico envuelve, que la meta es tan solo el análisis, en donde la función del analista se encuentra en ser el artesano de la desligazón, como le llamara Laplanche, buscando tan solo que el paciente se libere y consume su propio ser, como diría Freud. Se plantea más bien que el psicoanálisis tiende a cambios más profundos y los síntomas, en su sobredeterminación y polisemia, son secundarios para las metas psicoanalíticas. Es en dicho sentido que, en relación a la meta de reducir síntomas, algunas características intrínsecas al psicoanálisis, como el limitado enfoque en la reducción de síntomas y la indeterminación de la longitud del tratamiento, hicieron que durante años la terapia psicoanalítica hallara poca validación empírica en torno a su eficacia. A lo anterior se agrega el hecho de que ha existido un interés limitado, aun cuando crecientes por algunos psicoanalistas, por la investigación empírica y los estudios de eficacia, a pesar de la necesidad de hacerlo para mantener su práctica viable, como dirían algunos, en algunos contextos, y la existencia de esta línea de investigación desde 1917 por Wallenstein, como diría Wallenstein. Sin duda, se trata de una ironía, en tanto el psicoanálisis se funda, incluso desde sus antecedentes con Breuer, en el esclarecimiento de una serie de técnicas, después método, que seguirían en desarrollo por su capacidad de remover o afectar síntomas. O como Freud aclarara en alguna ocasión con respecto a los síntomas y en referencia a la utilidad de la técnica de la interpretación,
su resolución y su solución son una y la misma cosa, como diría Freud. Al respecto, podríamos citar una serie de investigaciones que varían en su grado de rigor metodológico, resumidas en algunos trabajos como el de Wallenstein o Schedler, y en un intento por clasificar el enfoque técnico de algunas corrientes dentro del psicoanálisis a la luz de los estudios de eficacia. La indagación en el terreno de lo que es empíricamente válido y eficiente ha resultado también en la creación, por ejemplo, del Manual Diagnóstico Psicodinámico, en tanto se contempla el uso de la psicopatología para planteamientos terapéuticos distintos, como en alguna ocasión Freud opinó. Es a partir de más de una década de estudios dedicados a la eficacia, considerando las complejidades de la homogeneidad poco viable de un método y los analizantes, se ha construido una serie de evidencias que funcionan como indicios empíricos de validación. Consideramos importante examinar las conclusiones similares a las de Juan Pablo Jiménez en 2004, por ejemplo, quien indicaba como una inspiración rortriana que, a pesar de los riesgos y dificultades, el psicoanálisis contemporáneo no tiene otra elección más que asumir una posición pluralista que aplique estrategias de validación basadas no solo en la coherencia y correspondencia teórica, sino también en la utilidad del conocimiento como criterio de verdad, en relación al valor epistémico de la validación de la eficacia psicoanalítica. En una búsqueda similar, pero portando una de las credenciales más valuadas en la contemporaneidad científica, la neurología ha constituido una nueva forma de legitimación. Desde los inicios del psicoanálisis, el sustrato neurológico del psiquismo representa uno de los pilares de la entonces nueva teoría de Freud. En su proyecto de 1895, el investigador elaboraba una relación paralela entre los distintos aspectos fisiológicos y aquellos que en el momento observaba en la clínica. El proyecto nunca fue concretado y por la falta de métodos que posibilitan un acercamiento más claro sobre el funcionamiento de las neuronas. La relación mente-cuerpo y el aspecto biológico de la teoría psicoanalítica nunca fueron desestimados por Freud, quien incluso años después indagaba en torno a estas relaciones. Durante las últimas 2 décadas, el interés ha encontrado un nuevo impulso, en gran parte por las investigaciones del neurólogo y psicoanalista Mark Solms, quien estuvo, por cierto, presente en este congreso, desarrollando el movimiento neuropsicoanalítico al que se han añadido varios investigadores. Diversas investigaciones han planteado un sustento correlativo neurológico de varios mecanismos propuestos por la teoría psicoanalítica. El daño o disfunción de distintas áreas y funciones neurológicas ha posibilitado el estudio de los mecanismos inconscientes propuestos por el neurólogo bienes décadas antes de la posibilidad de estudiarlos, previo al desarrollo de las neurociencias y de los medios tecnológicos desarrollados para su investigación. Ambos medios de legitimación, el de efectividad psicoterapéutica y el de correlatividad neurológica, han tenido como objeto, al menos en parte, la viabilidad de la clínica psicoanalítica no limitada a un grupo de sujetos o individuos con ciertas características intelectuales, personales y hasta estatus socioeconómico. En aquel texto futurista de Freud que mencionamos antes, él mismo vislumbraba la posibilidad de la masificación de la praxis psicoanalítica a no solo algunos cuantos. Así, a pesar de la pluralidad teórica implícita en la contemporaneidad, la clínica y la aplicabilidad de una teoría se sustenta, como siempre, desde un criterio distinto. El psicoanálisis en su origen resultó viable también bajo un criterio menos sistemático entonces de efectividad o eficacia terapéutica. Por su parte, el sustento neurológico es también la divisa primordial de intercambio en cualquier asunto relativo al psiquismo, de los estados de ánimo y de la conducta. El polo de una clínica en pos de la multivocidad de verdades y significados que acentúa la diversidad subjetiva por un lado, y la búsqueda de un sustento empírico de la eficacia clínica y la legitimación neurológica por otro, no hace más que enfatizar 2 aspectos distintos de aquello que sin embargo es también psicoanalítico. ¿Es posible entonces que lo psicoanalítico otorgue valor de manera simultánea a voces distintas, modernas y contemporáneas? Dicha idea parece viable para algunos y reflejo de la otra ironía inevitable que el psicoanálisis que de un psicoanálisis que por su propia fuerza y principios difícilmente ha podido mantenerse en la ortodoxia que el mismo Freud por momentos buscó. La contemporaneidad de los psicoanalíticos resulta entonces en un movimiento paradójico, complejo, pero uno que quizá habría de destacar y otorgar primacía a aquello que siempre le sirvió de fundamento y sustento, la clínica. Y desde ella una sola voz no puede emerger. Este trabajo o reflexión inicial de las implicaciones que tienen 2 retoños del edificio del saber y quehacer psicoanalítico no tiene como objeto señalar de manera fehaciente o mucho menos definitiva una valorización relacionada
con la legitimidad parcial o absoluta del estudio de la validez y los sustratos o relaciones neurológicas, respectivamente, de la práctica psicoanalítica. Es decir, no proponemos evaluarlas. Más bien, proponemos tan solo hacer un comentario de lo que esas tendencias proponen y disponen, y a partir de ello, tomar notas de las reacciones, movimientos e implicaciones relacionadas con ellas, en tanto representan efectos y movimientos epistémicos del saber y práctica institucionalizada del psicoanálisis. Ante ello, sería quizá viable esbozar dos movimientos que bien se podrían intuir para el dinamismo de un movimiento epistémico. En primera instancia, indicamos que una manera quizá válida de ir concibiendo estos movimientos radica en un posible proceso de legitimación que responde a lo que podría pensarse como amenazas o demandas históricas relacionadas con la validación o revalorización de la práctica y teoría psicoanalítica, ya sea en relación a una avisorada necesidad de hacer uso de las nociones de eficacia terapéutica como medio para sostener una posible vía de legitimación de la cura, por una parte, o la avistada exigencia de promover un diálogo con la moneda de cambio que representa las neurociencias como estandarte de la certitud y criterio de veracidad en la actualidad. El asunto es que a finales del siglo natal del psicoanálisis, el movimiento se ha orientado, al menos, y entre otros rumbos, en estas dos direcciones, y habríamos de conceder mínimamente, por ser un acontecimiento vinculado e interno al psicoanálisis como institución, que estos retoños y ramificaciones son indicativas de movimientos o rompimientos epistémicos. No se trata, por cierto, y como sucede en un acontecimiento que engendra un movimiento sustancial en nuevas direcciones, de dos tendencias singulares o solitarias, sino por el contrario, de movimientos que involucran una suerte de autoorganización o reorganización propios de un organismo complejo, en tanto una simple revisión en torno al número de publicaciones dedicadas a estos temas evidencia su creciente y cambiante presencia. Como ya indicábamos, aun cuando el fantasma del empirismo y verificación positivista, por una parte, y su posible y proyectada imbricación con un sustrato neurológico, por otra, rondaban los pasillos del edificio teórico del psicoanálisis desde el comienzo, ha sido hasta las últimas 3 décadas que estos han sido fortificados con la materialidad de un número creciente de investigaciones al respecto, tornándolas en un asunto que rebasa los bordes de lo anecdótico o de misiones solitarias, aventuradas, postergadas o abandonadas, como antes, y se han retomado de manera contundente. Por otra parte, y como es de esperarse en el dinamismo de un saber, estos dos retoños son encontrados, podríamos decir, no solo esperadas, sino además necesariamente con las mismas constricciones que encontraron desde también el comienzo del movimiento y propuesta psicoanalítica. Desde aquellas miradas que aluden a las imposibilidades o incompatibilidad de los fundamentos del aparato teórico y metodológico del psicoanálisis, algunas voces debaten la viabilidad conceptual, cuestionando la relevancia y las problemáticas metodológicas implicadas en la verificación de la eficacia. Así, y por su parte, los modelos de verificación de eficacia son descalificados a partir de un espectro que va desde un asunto de incompatibilidad conceptual y empírica con los criterios de cura, pasando por la contención de una simplificación de los efectos que no son cura de la clínica psicoanalítica, siguiendo por el resguardo de lo subjetivo en tanto diferenciable metodológicamente de lo sintomático y por ende calificado como una forma de intromisión o peritaje autoritario. En el caso del neuropsicoanálisis se contiende en contra de una asumida o apreciada simplificación de las nociones psicoanalíticas en relación con conceptos neurológicos, en tanto en dicho diálogo se extravían sus propiedades abstractas, metafóricas e indeterminadas, además de concebir un riesgo implicado al ser engullido o aniquilado por el discurso propio de las neurociencias. ¿Acaso en esta ponencia podríamos limitarnos con señalar una posible vía de reflexión, análisis de, reiteramos, no así los movimientos, sino las reacciones ante los mismos? Sin duda sería viable analizar la materia y textura misma de estas nuevas aportaciones o disquisiciones del movimiento psicoanalítico, por una parte, o quizá analizar las dinámicas de las mismas desde una perspectiva grupal en relación con los paradigmas epistémicos de su saber, o también deliberar en torno a su distancia o cercanía con el objeto de estudio de psicoanálisis. Sin duda, pretendemos darnos a la tarea de una examinación así en el futuro, pero por el momento parecerían relevantes algunas nociones del mismo CAES en torno a lo institucional y el psicoanálisis. Así, el teórico indicaría en relación a las instituciones que, abro cita, concebir psicoanalíticamente la institución psicoanalítica consiste en descubrir en el campo del trabajo psicoanalítico
aquello que del inconsciente y de sus efectos es ligado por los analistas en la institución, y destacar sus efectos en la práctica y en la teoría, cierro cita. La instrumental aportación extiende que, en tanto se extraen beneficios narcisistas de las instituciones, se materializan dos ilusiones, señala Caes. La primera es que la institución está hecha para cada uno de nosotros personalmente, como la providencia. La segunda es que es propiedad de un amo mudo y todopoderoso. Es desde ahí que, como cultura que, aún considerando sus diversificaciones internas, la categoría reconocidamente diversa que conjunta a los psicoanalistas habría de ser concebido desde estas implicaciones, taxativamente, en primer lugar, de un saber con cierto grado de especificidad que dibujan los bordes de un saber psicoanalítico institucionalizado, desde que fue diferenciado de lo silvestre, en segunda instancia, que involucra por un lado una relación con un aparato teórico particular que concibe la subjetividad y lo inconsciente como centrales, así como la singularidad, y que finalmente, en tercera instancia, bajo estas delimitaciones formula un campo simbólico que, en tanto extensión de una identidad personal o narcisista en el terreno de lo profesional, es defendido ante la aparición de nuevas formas o extensiones del campo psicoanalítico recién mencionado. Lo anterior, que bien podría concebirse como una estimación obviada, no se limita a la ineludible y también necesaria función de valorar y hacer un examen crítico de las innovaciones en el campo psicoanalítico, sino también extrapolando las formulaciones de Caes en el sentido de estos dos nuevos campos de investigación, ineludible, en tanto que, abro cita, el otro, la institución precede al individuo singular y lo introduce en el orden de la subjetividad, predisponiendo las estructuras de la simbolización, mediante la presentación de la ley, mediante la introducción del lenguaje articulado, mediante la disposición y los procedimientos de adquisición de los puntos de referencia identificatorios. Es decir, es parte del fenómeno de autorganización propio de la institución psicoanalítica un proceso de incorporación simbólica de aquellos acontecimientos o movimientos históricos que rodean y envuelven al andar y terreno propio de lo psicoanalítico. En este sentido, y siguiendo con Caes, estos retoños se articulan con lo psicoanalítico en tanto, abro cita, la institución constituye una doble función psíquica, de estructuración y de receptáculo de lo indiferenciado. Es el trasfondo del proceso, pero no podría ser indiferente al proceso mismo. O como indicara Perrés, abro cita, se teoriza dentro de instituciones, dentro de marcos sociales y relaciones de poder que indican lo pensable y lo no pensable, cierro cita. Así, siguiendo las proposiciones de Caes en torno a lo psicoanalítico desde la mirada de la institución, podríamos quizá formular que la imbricación de lo narcisista con la institución de un saber podría elucidar que se trata de una oposición que surge en lo intersubjetivo y se incursiona en lo terreno de lo personal, para quienes por un lado se sitúan del lado de la innovación y por otros, quienes gustan defender una postura que conciben pura, original y propia, suya. Sin duda, la reflexión que este escrito esboza se plantea solo como un inicio de un análisis más extensivo y profundo, pero que consideramos necesario para comprender psicoanalíticamente al psicoanálisis, o como propondría necesario Perrés, una epistemología psicoanalítica del psicoanálisis. Para terminar, mínimamente sería acaso relevante indicar que es mediante el efecto que se produce en el encuentro con otros diálogos que jalonean el edificio psicoanalítico, que el campo de lo psicoanalítico se vigoriza, y por ende no solo resulta imprescindible generar los debates propios a lo que constituye el oro puro de lo psicoanalítico, en contraste con otros saberes y perspectivas, sino además un análisis de los mecanismos y dinámicas propias que estos debates manifiestan. Hacer un análisis desde estas mismas herramientas que el psicoanálisis provee nos parece una vía atractiva. Con eso finalizaría. Muchas gracias, Pablo. Ha sido una aportación, una reflexión sobre el quehacer psicoanalítico en sus diversas posibilidades de aplicación, pero la reflexión, cómo aprendo esa realidad, cómo la entiendo, cómo la organizo teóricamente. Y me parece que los clínicos, en el campo en que se aplican, pues obtienen una visión del mundo que les permite construir una plataforma epistemológica y a partir de esa, pues, construir su quehacer. Y no hay una sola verdad psicoanalítica,
no hay una sola epistemología, sino que depende de los campos en que estemos trabajando. Me parece una muy rica aportación, Pablo, muchas gracias. Y también por recordar al sabio Perrés, José Perrés, ese tan extraño y distinguido psicoanalista egipcio, uruguayo, residente en Coyoacán, México, tantos años. Gracias. Gracias, Pablo. Damos la palabra a Isaí Soto, que es psicólogo, licenciado y maestro en psicología clínica por la Universidad Autónoma de Querétaro. Además, pues ha estudiado un área que nos parece llamativa, distinta para los psicoanalistas, pero que creo que es de suma importancia, también la reflexión teológica que él estudió en el Instituto Latinoamericano de Estudios Bíblicos. Es Isaí Soto, docente, investigador de tiempo libre en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro. Además, pues tiene su trabajo privado en su consultorio desde 2009. Otro hecho que nos sorprende, o por lo menos a mí, es que es poeta, que es hacedor de versos, que obtiene de una visión seguramente y una sensibilidad distinta de la realidad y del trato con las personas. Ha publicado libros como Espacio Vacío, que le publica el Fondo Editorial del Estado de Querétaro. Pues para darte la palabra, Isaí, y nos puedes ilustrar con tu trabajo que se denomina Lo Real en Jacques Lacan, apuntes para la epistemología de la vergüenza. Adelante, Isaí, por favor. Hola, muchas gracias, Alfredo. Y bueno, también es un gusto para mí estar finalmente con Cris y con Pablo después de todo este tiempo, pensándolo, planeándolo, pues al fin por aquí estamos. Me da mucho gusto. Gracias a Ampac, por supuesto, y a María José también por todas las atenciones que has tenido. Y bueno, anda por aquí el gato de pronto pasando, espero que no nos dé mucha lata, pero es incontrolable, entonces ya veremos. Y bueno, estoy muy contento de escuchar las exposiciones de Cris y de Pablo, y justo así casi sin querer, anoche leía en un grupo de Facebook sobre el filósofo Alain Badiou. Alguien posteó justo anoche una conversación entre Alain Badiou y Elizabeth Roudinesco en torno al psicoanálisis, y bueno, ya que tenemos tiempo, me gustaría leer un pequeño extracto de la conversación. Esta parte es Elizabeth Roudinesco hablando. Dice: al convertirse en trabajadores de la psique, los psicoanalistas han dejado de ser intelectuales. Se han convertido en psicoterapeutas, en honestos médicos del dolor psíquico. El drama está perdón, el drama está en que el psicoanalista no es no es considerado como una disciplina autónoma en ninguna parte, como lo son la antropología, la historia, las letras o la filosofía. Como tampoco es una ciencia en el sentido de la biología o de la física, se ha convertido en cierto modo en una rama de la psicología. Todo parece desarrollarse como si fuera una disciplina privada en los herederos de los padres fundadores, que se sienten sus propietarios. Los freudianos piensan que la obra de Freud les pertenece, los kleinianos que la de Melanie Klein es de ellos, y los lacanianos que son detentores de la verdad y la palabra del maestro. Los psicoanalistas están destinados a convertirse en psicólogos, en técnicos del alma o psicoterapeutas, es decir, en simples clínicos apartados de las investigaciones más profundas. Están destinados a sustituir a los psiquiatras cuya disciplina está en vías de integrarse en la neurología. Hace esas preguntas Elizabeth Roudinesco, y a mí anoche que las leía
me parecían preguntas no solo pertinentes, sino urgentes para el psicoanálisis, ¿no? Y me da mucho gusto escuchar hoy en la mesa cómo, en efecto, uno podría responder, quizás al menos hoy, ¿no? A Rudinesco, bueno, lo estamos intentando, ¿no? Estamos intentando como abrir cosas, abrir diálogos, horizontes, y en ese sentido me parece que es motivo de júbilo, ¿no? Que estemos hoy por acá. Y bueno, pues la presentación que yo tengo tiene un nombre un poco escandaloso. Al final quité la primera parte de lo real, ¿no? Lo real Lacan, y me quedé solamente con apuntes para una epistemología de la vergüenza. Entonces, me da gusto también que Cris y Pablo hayan hablado primero, porque pues ya dijeron cosas muy puntuales, muy bien dichas. Entonces, eso me permite a mí aventurarme en las incoherencias y los sinsentidos, ¿no? Entonces, primero eso, ¿no? Quisiera decir que en efecto, cuando pongo apuntes en el título, es eso, ¿no? Apuntes así como cuando uno apunta en las clases y de pronto tiene ocurrencias ahí, y entonces va haciendo como ciertas anotaciones para quizás a partir de eso elaborar algo. Lo que diré hoy tiene completamente ese estatuto, digamos, ¿no? Son pasitos a tiendas hacia una dirección que espero poder mostrar claramente. Ok, voy a leer. Apuntes para una epistemología de la vergüenza. El filósofo francés Alain Badiou distingue tres corrientes principales en la filosofía contemporánea. La hermenéutica, ligada a los nombres de Heidegger y de Gadamer; la filosofía analítica, originada en el Círculo de Viena y asociada a los nombres de Wittgenstein y Carnap; y la filosofía posmoderna, que, abrevando de las dos anteriores, se conecta a los nombres de Derrida y Lyotard. Advertido de las marcadas diferencias entre estas corrientes y la diversidad de posturas que pueden encontrarse al interior de cada una de ellas, Badiou va a sostener que, no obstante, las tres comparten dos axiomas fundamentales que han marcado el horizonte de la filosofía del siglo XX. Y cito a Badiou, dice: el primero es que la metafísica de la verdad se ha vuelto imposible. Este axioma es negativo. La filosofía no puede pretender ser aún lo que había decidido ser durante un largo tiempo. Esto es, una búsqueda de la verdad. El segundo axioma es que el lenguaje es el sitio crucial del pensamiento, porque allí es donde la pregunta por el sentido está en juego. La pregunta por el sentido reemplaza a la clásica pregunta por la verdad. En otras palabras, lo que tenemos aquí es la idea popular hoy en día, a la que Badiou se refiere en muchos lugares como la doxa contemporánea, de la reducción del ser de las cosas a un mero efecto de las prácticas discursivas, los juegos de lenguaje, es decir, el horizonte de la construcción social, por decirlo en términos muy generales. Por otro lado, cuando este recurso llega a volverse tedioso, tenemos la posibilidad de confiar no en los lenguajes, sino en la materialidad y sus procesos particulares, que de igual forma niegan cualquier atributo de verdad que no dependa de los procesos materiales involucrados, lo cual equivale a sostener lo mismo que la construcción social, pero en un registro diferente. No son los juegos de lenguaje, sino los elementos materiales los que en su combinatoria producen la realidad aparente que percibimos. Juntando estos dos procedimientos, podemos formular el enunciado de la doxa contemporánea tal como lo hace Badiou. Solo hay cuerpos y lenguajes, ¿no? Es decir, para Badiou el horizonte filosófico, ontológico, epistemológico, contemporáneo, en lo que él llama además una doxa, ¿no? Atendiendo a esta diferenciación platónica entre doxa y episteme, ¿no? Mientras que la episteme sería el conocimiento propiamente tal, ¿no? La doxa sería este campo como de la opinión ideológica, digamos, ¿no? Entonces, para Badiou, justamente esa doxa contemporánea podría resumirse en este enunciado de
solo hay cuerpos y lenguajes, ¿no? No hay nada más que cuerpos y lenguajes sin ninguna cabida ahí para una sustancialidad trascendental, por supuesto, o algo que no fuera reducible a cuerpos, materialidades y lenguaje, ¿no? De esta forma, si uno pone en cuestión, por ejemplo, el amor, para tener una ilustración de esto, ¿no? Si uno pone en cuestión el amor, hoy en día no le es atribuida una existencia propia, salvo en alguno de estos dos registros. O bien es una construcción social elaborada a partir de las prácticas discursivas, o bien es el efecto de la liberación de ciertos neurotransmisores. ¿Qué significa esto? Que debemos renunciar a la pregunta de ¿qué es el amor en sí mismo? Pues en sí mismo no es nada. Si insistimos en ella, siempre corremos el riesgo de ser mirados condescendientemente, como si no hubiéramos entendido nada, y sin embargo, la pregunta persiste. ¿Qué es el amor en sí mismo? Espero que con esto un poco se entienda el problema para Badiou, ¿no? Una pregunta como esta, ¿qué es el amor? Hoy en día tendría una respuesta desde este enunciado, solo hay cuerpos y lenguajes, ¿no? Por lo tanto, o es una construcción social histórica hecha a partir de prácticas discursivas, o es el mero efecto de neurotransmisores ahí liberándose y haciéndonos cosas. Pero en cualquier caso, se le niega al amor una existencia en sí misma, ¿no? Aparece como un puro efecto. Toda sustancialidad del amor como tal se pierde. O, dicho de otra forma, el amor no puede ser considerado él mismo como un objeto o como un fenómeno, sino más bien como un efecto o un epifenómeno, ¿no? Y entonces eso trae además toda una serie de consecuencias éticas, políticas incluso, ¿no? Hoy en día ya hasta da pena de pronto no decir te amo, porque entonces le dicen a uno, no, bueno, pero ¿qué quiere decir eso, no? No, bueno, pero el amor no es nada más que o los neurotransmisores o lo que los procesos históricos dicen, ¿no? Me parece, y siguiendo a Dios en esto, que eso es un poco como evadir la pregunta, ¿no? Evadirse de contestar, de intentar contestar, al menos de tomar en serio la pregunta sobre el objeto amor, a intentar responderla, a intentar pensar en todo caso cuál sería el estatuto de su existencia, ¿no? Tomo el amor aquí solo como un ejemplo para ilustrar un poquito el punto de Badiou. Ok, y bueno, haber llegado acá tiene una historia, ¿no? Dice, resumiendo en exceso, podríamos decir que esta actitud general hacia la realidad y las condiciones de su conocimiento aparecen con la ciencia moderna. Con ella, la idea de un mundo determinado por un ser o voluntad más allá de la realidad material quedó seriamente cuestionada. La ciencia se planteó como una vía para conocer el mundo en el mundo mismo a partir de sus leyes intrínsecas. Es necesario entender este movimiento no solo en las dimensiones ontológica y epistemológica, sino también política y moral. El bien y el mal, tanto como la organización social, dejaban de tener un origen asentado en Dios. Se abría entonces la posibilidad de la duda con el fin de conocer el mundo mismo. En este sentido, la modernidad presentó la posibilidad de romper con ataduras que pesaban largamente en la historia de Occidente y que determinaban los saberes y los destinos de las personas. Sin embargo, este estallido duró poco, pues no bien la ciencia comenzó a establecerse cuando apareció la determinación situada en otro lado. Dado que las leyes naturales son universalmente válidas, si podemos calcular el estado de un momento dado del universo, podríamos derivar de él todo su pasado y su futuro. Así lo defendía Pierre-Simon Laplace. Al parecer, seguíamos determinados por leyes sobre las cuales no teníamos ninguna posibilidad de intervención y que otorgaban a cada cosa ser lo que era. Es decir, con Laplace aparece esta idea del determinismo científico, ¿no? Y un poco la idea acá es,
si bien antes las cosas se determinaban por Dios en su existencia metafísica trascendental, y si bien la ciencia inicialmente plantea una posibilidad de poner en cuestión eso, muy pronto la ciencia misma vuelve a colocarse en un lugar de determinación, ¿no? Esto que Laplace indica llegó a ser conocido incluso así como el determinismo científico. Un determinismo que, por cierto, uno se encuentra incluso en Freud, llevado al psiquismo, ¿no? No quiero decir que sea la última palabra de Freud, pero uno ve a Freud a lo largo de su obra un poco debatirse entre hay o no hay determinismo psíquico, ¿no? Lo que decimos, hay veces que lo afirma de una manera tajante, ¿no? Como cuando dice, bueno, si yo pienso en un número, ese número no es al azar, está ya determinado, ¿no? Por ciertos procesos inconscientes, ¿no? Entonces, por supuesto que ahí aparece la pregunta, bueno, la misma que aparece, se fijan, es muy correlativa a esta idea del determinismo en física. Todo lo que hacemos entonces está ya determinado por causas de las cuales no sabemos nada y que además aparecerían como invariables, ¿no? Creo que en parte esa es la razón por la que en el texto de Análisis Terminable e Interminable uno ve a Freud. A mí es uno de los textos que más me gustan de Freud porque uno lo ve titubear todo el tiempo, ¿no? Y decir una cosa, luego decir otra, y luego decir, bueno, esto, pero quién sabe. Ese texto a mí me parece que Freud se da un poco chance ahí como de mostrar abiertamente sus propias tensiones teóricas, epistemológicas, y bueno, yo lo disfruto bastante, pero creo que mayormente podríamos ubicar todavía a Freud ahí, ¿no? Como heredero, digamos, de este determinismo científico. A menos que uno lo lea ya pasado por Lacan, ¿no? Y creo que ahí nos da quizás otra cosa, ¿no? Ok, continuando el resumen forzado, es probablemente con la aparición de Nietzsche, que este estado de cosas fue puesto en cuestión. Su premisa, no hay hechos, solo interpretaciones, y su correlato metodológico, la genealogía, abriría un horizonte que probablemente no hayamos abandonado y que sostiene para nosotros una idea de que eso que llamamos realidad no es algo que esté ahí, sino un efecto, un acomodo particular de cierta forma de interpretar el mundo. Eso abre la posibilidad de lo que llamaremos de manera genérica el pensamiento posmoderno y la idea de que si no hay hechos y la realidad es una mera interpretación, entonces podemos modificar el orden de las identidades. Nada es lo que es necesariamente, o, en la frase acuñada por Michel Foucault, que epitomiza este horizonte, no me pregunten quién soy y no me pidan que siga siendo el mismo. Entonces, resumiendo, al parecer tenemos la oposición de dos formas de pensar la realidad y con ellas dos formas de conocerla, de situarse en ella. Por un lado, el determinismo teísta o científico, permitámonos aquí colocarlos a los dos juntos, donde al final encontramos un principio en sus dos acepciones, es decir, un principio como un origen y un principio también como aquello que determina el ordenamiento de las cosas. Encontramos un principio que rige todo lo que hay y del cual es imposible escapar. Por otro, la negación de dicho principio determinante y la relativización de la realidad con la potencialidad creativa que le acompaña. En otras palabras, por un lado el cierre total, por otro lado la total apertura, por un lado la condena, por otro lado la libertad. Ok, entonces por supuesto que esto está muy apretado, ¿no? Es solo para poner pequeños puntos de toque, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la idea ontológica, metafísica del determinismo, ¿no? Hay un principio que rige todas las cosas, y por otro lado la negación posmoderna que se da. Aquí estoy usando el término posmoderno
en un sentido muy amplio, ¿no? Entiendo que hay una especificidad de la filosofía posmoderna. Yo lo voy a usar acá para referirme a todo el horizonte abierto por Nietzsche y que desemboca justamente en esta posibilidad de negar un poco el ser como tal, la verdad como tal, los hechos como tal, y poder pensar que la realidad está hecha solamente a partir de las interacciones contingentes de lo que hay ahí, ¿no? Ok, yo creo, ¿no?, que un poco la obra de Lacan puede ser leída como una tercera posibilidad, que no cae en el horizonte clásico de la determinación, sino que abre un cierto horizonte de posibilidades, pero que al mismo tiempo no niega tampoco la dimensión del ser. Y voy a ver si me sale un poquito decirlo, ¿no? Entonces voy a cambiar de, perdón, voy a cambiar de registro en el siguiente apartado. Lo siento, ya di el Lolazo Ayala. Ok. Muy bien. Sigo con la ponencia. Si puedo. La serie de televisión The Big Bang Theory probablemente sea responsable de la difusión masiva del famoso experimento mental con el que Erwin Schrödinger intentaría ilustrar la física cuántica. Si colocamos un gato en una caja junto con una botella de gas venenoso y un dispositivo que contiene una partícula con el 50% de probabilidades de desintegrarse en un tiempo dado, y si la partícula se desintegrara, el veneno se libera y el gato muere. Después del tiempo transcurrido, ¿qué podríamos decir? ¿El gato está vivo o muerto? La respuesta de Schrödinger es las dos, ya que mientras no se abra la caja, es decir, mientras no se realiza una medición, al ser la probabilidad 50%, ambos estados coexisten superpuestos. El gato está simultáneamente vivo y muerto, lo que frecuentemente se pasa por alto al contar la historia y que no aparece en la serie, es que Schrödinger ideó la paradoja para mostrar lo absurdo de las consecuencias de la teoría cuántica. Entonces, probablemente hayamos escuchado el famoso gato de Schrödinger. Hasta hay playeras de él, ¿no? Hay memes de gato de Schrödinger se busca vivo y muerto, ¿no? Todo esto así, ¿no? Entonces, la cuestión es que hoy se cuenta la historia como si él mismo como si la contara así, pues nomás, ¿no? Y en realidad él idea la paradoja para tratar de mostrar cómo en un cierto nivel es absurdo, ¿no? La física cuántica, ya sé que dio un brincote, pero la física cuántica sigue siendo hasta la fecha muy incómoda para muchos físicos, porque precisamente la física cuántica va a venir a objetar, en cierto sentido, esta larga creencia del determinismo, ¿no? Entonces tenemos por un lado a Schrödinger tratando de hacer o más bien haciendo un experimento mental, esta paradoja del gato, para poder mostrar cómo la realidad, como la piensa la física cuántica, es bastante extraña, ¿no? Inquietante, incómoda, ¿no? Luego, este absurdo molestaba grandemente ni más ni menos que a Albert Einstein. Si el experimento de Schrödinger es posible, se debe a que la física cuántica presupone el azar como una condición inicial. Es decir, el azar no se entiende como el producto de una falta de información, sino que es inherente a las condiciones de las cosas mismas. Frente a esto es que Einstein proclamó su famosa frase: Dios no juega los dados con el universo. Pese a que contribuyó significativamente a sentar las bases de la teoría cuántica, las consecuencias de ella incomodaban ampliamente al propio Einstein. Pues si al final el universo descansaba sobre la probabilidad, la posibilidad de la predicción quedaba seriamente cuestionada. Y con ella la idea del determinismo. Siglos de ciencia para terminar diciendo que al final no podemos saber nada de manera definitiva.
qué vergüenza. Y digo qué vergüenza porque empiezo un poco a introducirlo, ¿no? Porque en efecto es vergonzoso, ¿no? Incluso hay físicos hoy en día que se niegan todavía a aceptar las consecuencias de la física cuántica precisamente porque impide poder determinar anticipadamente un resultado. Eso no quiere decir, y quiero ser muy claro con eso no quiere decir que entonces pues ya no sabemos nada y entonces hay que tirarnos un poco a la desdicha y al infortunio. No, es complejísima la matemática de la física cuántica, pero por supuesto que puede haber cálculos, puede haber me gusta la expresión de Ian Hacking, una cierta domesticación del azar alrededor. Pero la diferencia, digamos, fundamental con las teorías clásicas es que, como decía hace ratito, la física cuántica parte pues de que la realidad en sí misma es probabilística, o sea, probabilística en un sentido real. ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, cuando nosotros aventamos un dado, podemos decir, bueno, ese resultado es azaroso. Estrictamente no lo es, solo no tenemos la información necesaria para saber el desenlace. Si tuviéramos la información necesaria, las condiciones iniciales del movimiento del dado, podríamos predecir exactamente qué va a salir, ¿no? Entonces, ese tipo de azar es un azar, un falso azar, de pronto le dicen así, ¿no? La teoría cuántica no parte de ese azar. O sea, la teoría cuántica parte del hecho o del supuesto de que el azar es una condición como tal de el ser. Bueno, ellos no dicen el ser, pero nosotros decíamos del ser, ¿no? De las cosas, de la naturaleza como tal, ¿no? Entonces, pum, eso les voló la mente, ¿no? Pero funciona. Y hay uno tras otro los experimentos funcionan que probablemente la siguiente generación de computadoras cuánticas usen encriptación cuántica para hacer sus procesos, generando secuencias aleatorias que entonces van a ser inhackeables, ¿no? Nuestras computadoras hoy en día se pueden hackear precisamente porque es un falso azar, ¿no? Hay una programación que determina ahí hace surgir aparentemente una cifra azarosa o un código azaroso, pero en realidad pues no es tan azaroso porque hay una programación de por medio, ¿no? Estas no, estas van a ser enteramente azarosas. Ok. Pero eso quiere decir que entonces hay un nivel, en el nivel fundamental, no podemos saber que no sabemos, ¿no? Ok, ya me voy a ir sin detenerme. Dice, este estado de cosas solo se hace más grave cuando recordamos las palabras del físico Richard Feynman. Dice Feynman, espero que ustedes puedan aceptar la naturaleza tal como es. Absurda. Este no es, por supuesto, un trabajo de física cuántica, ni siquiera de filosofía de la ciencia. Si tomo estas breves anécdotas es solamente porque no sé qué les parezca a ustedes, pero para mí es evidente la vergüenza implicada en ellas. Es un poco como si subyaciera un enunciado. Podemos saber que no podemos saber definitivamente. En más de una ocasión he sido testigo de esta vergüenza, repitiéndose, a veces incluso declarándose en voz de algunos físicos contemporáneos. ¿De qué es señal esta vergüenza? Y entonces paso a la última parte del trabajo. Dice, el final del seminario 17 de Lacan está marcado por la mención de la vergüenza. Llega incluso a decirle a su auditorio que su propósito para ese año habría sido colocarse en el lugar del analista para ver si así se sentían avergonzados. Al respecto se ha dicho mucho, aunque quizás no lo suficiente. En un texto titulado Mayo del 68, el mes emocional, la filósofa John Kopiec toma una vía muy original para trabajar el asunto, y es en esa línea en la que quisiera situarme. El capítulo, en general, pone en diálogo la obra de Lacan con la del filósofo Emmanuel Levinas alrededor del problema de la otredad. Pero para hacerlo, Kopiec le dará a la vergüenza un lugar privilegiado. En lugar de hacer un recuento de la vergüenza en la obra de Lacan, opta por preguntarse sobre el afecto, pues dice, un afecto es lo que la vergüenza es.
Kopieck va a localizar la emergencia del afecto, que en el texto ella identifica, siguiendo al Lacan de televisión, con el goce, va a localizarla en el intervalo entre un significante y otro, o más precisamente entre el significante y sí mismo. Hay afecto porque el significante no es igual a sí mismo. Al no serlo, obliga su encadenamiento con otro significante que intentaría aclarar su autorrelación sin lograrlo nunca. Este otro significante puede ser muy variado, de modo que el enlace va a darle una cierta interpretación y no otra al primer significante. El afecto, el goce, entonces es una consecuencia de que un significante no sea igual a sí mismo y por tanto deje abierto el campo de lo posible. Si la angustia es para Lacan el único afecto que no miente, será porque es el afecto en cuanto tal, es decir, el contacto con la brecha misma que abre el campo de lo indeterminado, de lo infinito. En ese momento todas las posibilidades coexisten ahí y es claro que lo que ahí aparece es el objeto A. Kopieck va entonces a recordar los diques pulsionales de Freud, que Freud enumera en 3 ensayos de teoría sexual, y dirá que frente a la angustia se nos presentan 3 defensas: el asco, la moral y la vergüenza. Si la identificación implícita que hace Kopieck entre angustia y la pulsión sexual se sostiene, es por supuesto debatible, pero para los fines de esta ocasión adherimos su línea argumentativa. El panorama es este: frente al infinito de la angustia, respondemos con asco, culpa o vergüenza. Cada una de esas respuestas pone en juego un elemento distinto. En el caso de la culpa, encontraríamos la formación del superyo, que da una respuesta falsa pero definitiva. Frente a la indeterminación de la angustia, el superyo instala un mandato de ser una cosa y no otra, la dimensión del ideal del yo, con su inalcanzable repetición. El asco, por otra parte, moviliza el rechazo frente al infinito, lo anuncia, pero lo repele. Solo la vergüenza, dirá Kopieck, es capaz de vérselas con ese infinito de la angustia sin huir y sin colocar una falsa respuesta. ¿Por qué? Porque en la vergüenza nos confrontamos con algo que es íntimamente nuestro, pero que al mismo tiempo no podemos reconocer como nuestro. Nos niega, nos objeta, introduce una otredad en nosotros que no es una otredad como positividad exterior, sino como la negación de lo que soy y que al mismo tiempo me afirma. La vergüenza me lleva a mí mismo como mi propia otredad. Es una afirmación del ser, pero al mismo tiempo es su opacidad. Justo en la manera como los físicos que mencionamos podrían decir, sé que no puedo saber totalmente. Las consecuencias de esto me parecen importantes, pues uno podría montar las formas ontológicas y epistemológicas que mencionamos en la misma lógica que los diques pulsionales. La ontología clásica del principio es la culpa, en tanto que pretende marcar un punto definitivo al que todo debe plegarse sin poderlo lograr nunca. Por otro lado, no es casualidad que Sartre vincule a la náusea con la angustia y la libertad. El vértigo de las posibilidades abiertas, tal como se plantea en la posmodernidad, difícilmente produce otra cosa que esa náusea, ese asco. Finalmente, parece que solo la vergüenza nos permite salir de esa oposición. No se niega el ser, sino que se afirma, como lo haría la ontología clásica. Por lo tanto, no puede estar totalmente abierto el campo de lo posible no determinado, como pretendería la posmodernidad. Pero, al mismo tiempo, la identidad de ese ser está objetada intrínsecamente, por lo que nunca puedo tenerlo de manera definitiva. Uno podría corregir con esto la frase citada de Foucault y decir: no me pregunten quién soy, ni me pidan que sea algo distinto. Quizás no es casualidad que la vergüenza aparezca en la física cuántica en torno a un problema muy semejante. Y quizás eso quiera decir que solo por esta vía sería posible pensar una epistemología colindante con la ciencia de nuestros tiempos. Si bien la idea de que la teoría de Lacan se sitúa ya en el campo epistemológico de la física cuántica no es nueva, pues por lo menos tenemos este libro de Gilles Gouffet, La evicción del origen. Lo que se nos ha hecho, hasta donde estoy enterado, lo que no se ha hecho es vincular ese campo epistemológico específicamente con la vergüenza y la lógica que ella supone en la articulación lacaniana. Hasta aquí mis apuntes y ya veremos en los próximos años si todo esto resulta una buena idea o no. Y bueno, ahí terminaría mi participación.
Muchas gracias, Isaí. Me parece que ha sido una exposición de las reflexiones sesudas respecto a la teoría y al quehacer, no solo del psicoanálisis, sino de el panorama científico y del pensamiento en la actualidad. Gracias. Hay una participación de José Ramón Vega, que envía un saludo con cariño a la mesa y manda felicitaciones. Y pregunta al profesor Isaí, la pregunta sobre el amor como objeto de estudio proviene del poeta, del teólogo o del psicoanalista. Escuchamos la respuesta, Isaí. Yo creo que proviene del amante y del amado, ¿no? Que inevitablemente cruza por esas otras dimensiones, por el poeta, por el teólogo, por el psicoanalista, ¿no? Es decir, por el cuerpo, no solo el lenguaje, sino el cuerpo. Sí, muy bien. Bien, gracias. Otra pregunta para Isaí es, ¿qué opina de lo que dice Lacan sobre que el amor es dar lo que no se tiene a quien no es? O sea, ya me metí en camisa de once varas. Creo que cuando lo dice, según lo recuerdo, lo voy a decir ahorita así, es dar lo que no se tiene. Yo no recuerdo, yo sé que la frase se ha difundido así, dar lo que no se tiene a quien no es. Yo no recuerdo esa segunda parte, ¿no? Del a quien no es. Y cuando lo menciona en el seminario 11, viene discutiendo todo un tema alrededor de la razón y las posibilidades de dar razón. Y eso me parece importante, ¿no? Porque creo que aclara un poquito, ¿no? Creo que en el contexto en el que aparece la frase en el seminario, uno tendría que leer, amar es no poder dar razón de por qué se ama. No hay una causa definida, visible, empírica, ¿no? Para el amor. Nos ocurre, ¿no? Acontece, y en la medida en que sabemos, en que podemos dar razón de por qué se ama, probablemente en esa medida no estamos en verdad, o sea, no se trata de verdad del amor, ¿no? El amor no puede explicitar sus propias razones, y me parece que es una manera productiva quizás de entender la frase, ¿no? Porque quizás si no, creo que si no queda como en una especie de oscurantismo, ¿no? Como, no sé, medio raro, ¿no? Como romántico, extraño. Que cuando uno puede situar que amar es no poder dar razón de por qué uno ama, la cosa se aclara un poco, ¿no? Si puedo dar razón, Zizek tiene una frase muy clarita, ¿no? Si tengo razones para amarte, no te amo. Así, ¿no? Entonces, a mí me parece que por ahí va la frase, ¿no? Interesante. Sí. Opiniones. Cris. Pues Pablo. para mí es un gusto. La siguiente ponencia que vamos a organizar entre los tres va a ser que Isaí va a hablar de la vergüenza, yo obviamente de la culpa y Pablo del asco, ¿no? Para estar así al mismo tiempo. No, pues me encantaron las ponencias de mis compañeros. Por ahí les tengo algunas preguntas que ya les haré de manera más personal para no alargarnos acá, pero bueno, fue un gusto escucharlos. Y sí, respecto a esta frase que se ha popularizado mucho de Lacan, en realidad tiene que ver con esto de quién nos enamoramos, es en un sentido, ¿no? De qué nos enamoramos, del otro o de cómo nos ve el otro. Y entonces es un asunto ahí medio narcisista, así lo manejó Freud también, ¿no? Lo otro es que también, si no es un hecho de lenguaje el amor, pues cómo es que vamos a poder hablar de eso, ¿no? Entonces, esta posibilidad del afecto. Me encantó esa ponencia, y sobre todo esto de Pablo, que nos menciona cómo se valida pues el psicoanálisis, ¿no? Por la eficacia terapéutica
y no hay posibilidad de empiria, porque no tenemos esa metodología. Y la otra es la que no apunté. ¿Cuál es la otra posibilidad de la validación? El neuropsicoanálisis. El neuropsicoanálisis. Bueno, tenemos mucho todavía que dialogar, ¿verdad? Sin duda. Gracias. Gracias, Alfredo. Muchas gracias. Sí, pues, respecto a la evaluación de la eficacia del psicoanálisis, me parece que en Alemania, lo dice Hans Kahele, sí hay evaluación, tienen recursos para evaluar los efectos terapéuticos de la intervención psicoanalítica en los servicios públicos, porque en Alemania los servicios médicos y de asistencia psicológica y psiquiátrica y psicoanalítica son pagados por el Estado. Entonces tienen que tener recursos evaluatorios. Me parece que esa es una línea que aún no consolidamos en nuestro país, pero me parece que ustedes están en la vía de hacerlo allá en la universidad y en el Estado, porque sus posiciones, su praxis, me parece muy rica y muy, pues, con futuro. Tienen perspectivas a desarrollar hacia futuro. Y para enseñar a los profesionales, sí, con esa forma de pensar, de revisar y de actuar en la praxis. Me quedé pensando que el amor no es ontológicamente real. Eso me sacudió un poco, pero es cierto, el amor es un hecho que se da entre las personas, a veces en la reflexión aislada de los sujetos, como una fantasía, como una mitología personal que se inviste un objeto, como dice Freud, y se le deposita toda la libido y hace que se empobrezca el punto de partida, que es el yo. Entonces es como un juego, una especie de movimiento. Ontológicamente no existe, no es medible, no pesa, pero se siente. Se siente en el cuerpo, como concluimos con Isaí. Bien. Pablo, escuchamos tus opiniones. No, yo creo que además nos queda un minuto. Entonces, Bien. siento que los amo a todos. Muy bien. Muchas Muy bien. gracias por moderar esta mesa. Además, me encantan sus reflexiones, Alfredo. Sí, Y gracias. fue un gusto estar con ustedes aquí. Muchas gracias por enriquecer el quehacer de esta asociación, de la AMPAC, y por enriquecer con su discurso y su praxis, pues este congreso. Me agradó mucho conocerlos, me voy a interesar en sus producciones. Gracias, mucho gusto. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Adiós. Abrazos. Hasta luego. Adiós. Bye. Gracias, María José. Gracias, María José. Gracias, Carlos.